Bueno, muy buenas tardes. El Señor lo ha dado todo por nosotros. Qué hermosa alabanza. Yo quiero que tome un minuto ahí donde usted está y sea agradecido con Dios. Dele gracias a Dios por todo lo que tiene. Porque hasta aquí el Señor lo ha cuidado. No merecemos aún nada de lo que tenemos. Solo la gracia de Dios en nosotros hace posible que estemos hoy aquí adorándolo y glorificándolo. Nunca pierda la oportunidad de adorar al Señor, que sea una constante en su vida, que sea su vida misma, glorificar a Dios a través de la oración. Y ahora vamos a adorarlo después de escuchar estas hermosas alabanzas. Vamos a adorarlo a través de la predicación de la palabra. Tome un minuto. Pues gracias a Dios, antes de comenzar la predicación de hoy, quiero dar dos importantes anuncios. Después de casi 2 años, este jueves pasado terminamos el libro de los Romanos. Amén. Fue una gran bendición para todos. Comenzamos hace 2 años que comenzamos el estudio. No todos pudieron terminarlo, no todos lo terminaron, pero hubiéramos querido que todos hubieran estado ahí, los extrañamos, pero lo que estuvimos hasta el final, bueno, pues gloria a Dios, Dios nos dio la perseverancia de continuar. No fue fácil, ¿verdad? Pero lo logramos, pero gracias al Señor. Aprendimos mucho, estuvimos hablando cada uno, teníamos la dicha de tener 3 pastores desde Cuba también a través de la red social. Ellos estuvieron con nosotros impartiendo y compartiendo la palabra del libro de los Romanos con nosotros, y fue una tremenda bendición escuchar a esos hombres y mujeres de Dios pues dándonos sus testimonios y cómo la palabra en Romanos también le ha cambiado su vida aún en el estudio que tuvimos. Así que gloria a Dios por eso. Pero no se sienta mal, todo aquel que no estuvo con nosotros en Romanos, unos por unas cosas, otros por otras, entendemos y sabemos. Pero a partir del día 8, apúntenlo, porque voy a mandar el anuncio hoy o mañana para que ya vayan haciendo planes. A partir del día 8 de octubre vamos a estar entonces comenzando un nuevo estudio. Vamos a comenzar un nuevo libro, y es el libro de los Gálatas. Si no estuvo en Romanos, por favor, haga planes. Se puede hacer. Sí se puede hacer. Nosotros lo hicimos y nosotros también trabajamos y tenemos problemas y tenemos 20 situaciones, ¿verdad? Pero sí lo hacemos. El libro de los Gálatas, a partir del día 8 de octubre, vamos a estar a las 8 de la noche en mi casa, en nuestra casa, que es la casa de ustedes también. Pues a partir de ese día 8, a las 8 de la noche, pues vamos a estar estudiando el libro de los Gálatas, ¿verdad? Así que no se lo pierda, haga planes, sí se puede hacer. Amén. Bueno, pues yo los espero a todos. Quisiera que todos fueran, aún los que nos están observando por la internet, por el Facebook, por nuestra página, les mando un saludo también. Bueno, vamos entonces, ya saben, y los martes estamos en casa del hermano Manuel Lima del Aime, en la oración. Estamos haciendo todos los martes a las 8 de la noche el servicio de oración ahí en su casa. Y está siendo muy bueno. Dios está haciendo cosas grandes, ¿sí? Vamos entonces rápidamente, pero tenemos mucho que hablar hoy, porque hoy terminamos ya la miniserie esta que comenzamos. Es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Tengo otro muy buen anuncio que darles. En la Iglesia Bíblica Nueva Vida no duerme. Siempre estamos tratando de traer las enseñanzas y que todo el mundo se involucre. Si no se involucra es porque usted no quiere. Pero aquí tenemos las enseñanzas y tenemos la palabra de Dios.
A partir del próximo domingo, pues vamos a comenzar una serie sobre el libro de los Colosenses. Así que, escuchen, ese libro de los Colosenses nos va a enseñar muchas cosas. Hay muchas personas, aún dentro de las iglesias, que ellos tienen en sus mentes que es Cristo más otra cosa. Aún en el estudio de Gálatas, Pablo le habla a los Gálatas sobre eso. No es Cristo más otra cosa. La serie se llama En Cristo estamos completos. Amén. Y después viene una pregunta que dice dentro del título: ¿qué más quieres? En Cristo, esa es la nueva serie nuestra. En Cristo estamos completos. ¿Qué más quieres? Y va a estar basada sobre el libro de los Colosenses. Así que no se lo pierda, invite a alguien, que va a estar muy edificante. Vamos entonces al carácter de los hombres en los postreros días, y vamos a la segunda parte de la enseñanza, porque la semana pasada estuvimos estudiando 8 de las 20 características del carácter de los hombres en los postreros días, donde el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dice que habrá en los días finales una sociedad que va a estar marcada por la forma de ser y actuar de los hombres, y eso iba a provocar tiempos difíciles. Los tiempos en este tiempo, lo que estamos viviendo, son difíciles y peligrosos. Y si no, mire a su alrededor, ¿verdad? Y para eso estuvimos hablando, traímos la enseñanza basada en 2 de Timoteo 3, que ahora mi esposa dio 2 de Timoteo 3 a partir del 16 al 17, que bueno, yo estoy hablando del 2 de Timoteo 3 y vamos a leer del 1 al 5, vamos nuevamente a leer del 1 al 5, 2 de Timoteo 3 del 1 al 5, síganme la lectura. Ahí no tienes los versículos, porque eso es para que todos abran la Biblia y me sigan en la Biblia, ¿sí? También debes saber esto. Recuerde, Pablo le dice al joven pastor Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y por último, Pablo le dice al joven pastor Timoteo: a esos evita. Y ahí se acaba el versículo 5. Ahora, estuvimos en las primeras 8 características. Vamos para la 9 rápidamente, que es impíos. ¿Qué es la impiedad? Bueno, la impiedad vamos a definirla como falta de piedad. Sí, pero pastor, no me dijiste nada. Yo sé, la impiedad es falta de piedad. ¿Pero qué es la piedad? Bueno, la piedad es una virtud de la gracia de Dios para nosotros poder amar a Dios, para nosotros poder amar a nuestro prójimo, dar la vida por nuestro prójimo y dar compasión a nuestro prójimo. Esa es la piedad. La piedad es la virtud que Dios nos da para poder amar a Dios y a nuestro prójimo. Primer mandamiento importante, segundo mandamiento importante. Entonces, Pablo continúa y escribe que la gracia es la que nos enseña a renunciar ¿a qué? A la impiedad, a la falta de amor por Dios. Esa es la impiedad. Dice Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12, dice de esta manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. O sea, la falta de respeto a Dios y su palabra es la abolición del temor a Dios. Hoy, desgraciadamente, podemos decir que no existe temor a Dios en la mayoría de las personas. Nuestra sociedad actual se está caracterizando por la falta de respeto
a los padres, a los maestros, a la policía, a los pastores. Póngale usted, toda autoridad ahora está siendo rechazada por la impiedad de los hombres. Hay falta de amor por esas cosas. Nadie quiere respetar, mucho menos la ley de Dios. Y eso lo estamos viviendo. Ahora, no es suficiente para estos impíos renunciar al pecado y a los malos deseos. No, no, no. Debemos también vivir activamente para Dios. Cuando la piedad de Dios, cuando la gracia de Dios nos inunda y viene la piedad a nuestra vida, el amor por Dios, pues nosotros tenemos que vivir activamente para Dios. ¿Sí? Ahora, ya vimos lo que eran los impíos, lo que era la impiedad. Pero ¿qué dice el Evangelio sobre eso? En el Evangelio se nos enseña que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Eso es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿no? Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese va a ser nuestro culto racional. Esa va a ser nuestra manifestación y nuestro respeto y reverencia a Dios. Por el fruto vamos a conocer al árbol. Ah, pero pastor, usted no sabe si yo soy salvo o no. Es verdad, yo no sé si tú eres nuevo convertido o no, pero tu fruto me dice a mí por dónde más o menos anda la cosa, ¿verdad? Y no a mí, a cualquiera que te mira, que tiene al Espíritu Santo dentro. Por ejemplo, mira Mateo 7, del 17 al 18, dice lo siguiente: así todo árbol bueno da frutos, ¿qué? Buenos, pero el árbol malo que da frutos malos. Un árbol bueno, dice, no puede producir frutos malos. Ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Por su fruto los conoceréis, dice el Señor. ¿Sí? Ahora, esos son los impíos. Pero la palabra dice que habrán hombres sin afecto natural. Ese es el punto número 10. Sin afecto natural. ¿Qué es sin afecto natural? La Biblia de las Américas, que es la que yo uso, hoy estoy usando la Reina Valera porque quise traer, como dice la Reina, que es la que más las personas usan, pero yo más bien uso la Biblia de las Américas. Ahora, en la Biblia de las Américas, esta palabra de sin afecto natural se traduce por sin amor. Sin amor. O sea, el amor a Dios y al prójimo lo hemos sustituido por el amor a los animales. Tú no has visto personas que tienen camitas para los perritos, le ponen hasta una camisita, un pantaloncito, y entonces tú ves a las personas con un carrito y tú dices, ay, un niño. No, no es un niño, es un perrito que va ahí. Hay que amar a los animales, pero son animales, mis hermanos. Hemos cambiado el amor por las personas, por los animales. Es más, que te hace un eslogan que dice, quiero más a mi perro que a... ¿No lo dice así? No debería ser así, mis hermanos. No debería ser así. Hay personas que aman más el deporte, hay personas que aman más la ciencia, hay otros que aman mucho más las redes sociales, la tecnología, hay otros que lo único que saben hacer es trabajar, aman el trabajo como por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque el trabajo le va a dar algo que para ellos llega a ser una idolatría, un Dios, que es el dinero, ¿verdad? Entonces hay muchos que aman más el dinero, hay otros que se aman a sí mismos más que a nadie. Eso es un problema. Sin afecto natural, quiere decir sin amor. Hay personas sin amor. Perder el afecto natural es perder toda sensibilidad humana y dilapidar la humanidad. O sea, el afecto natural es el amor que tú brindas a los padres, el amor que tú le brindas a tus hijos, el amor que tú le brindas a tu hermano, a tu familiar, a tus abuelos. Y por último, es el amor que tú le vas a brindar al ser humano. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se pierde entonces el afecto natural? ¿Por qué hay muchas personas sin amor? Mira Romanos 1, versículo 28 lo que dice. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, dijimos que los impíos que tenían impiedad, no conocían de Dios, ¿verdad? Dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, ¿qué hizo Dios?
Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Pero ¿qué dice el Evangelio en relación a esto? Acuérdense que el Evangelio viene a ser la píldora para aliviar lo otro. Cuando te pica una serpiente, ¿qué te pone? Un antídoto. El Evangelio es el antídoto de todas esas cosas, lo que nos dice que debemos hacer. Pero el Evangelio entonces nos dice que Dios es amor y que Dios ha derramado ese amor a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Verdad? Mis hermanos, escucha, en el amor no hay temor. Yo no puedo ver cristianos que temen algo. ¿Por qué temes? En el amor no hay temor, ¿verdad? El que ama, dice la palabra, es de Dios. Y el que no ama, no es de Dios. Porque Dios es amor. El que ama es de Dios. El que no ama, no es de Dios. ¿Cuál es la expresión más grande de amor que el universo pueda conocer? El amor de Dios. Dios entregó a su Hijo único, a su unigénito, a morir por un montón de pecadores. ¿Estarías tú dispuesto a morir por tu esposa, por tu hijo? Probablemente muchos me dirían que sí, pero hay que verlo en el día de la prueba. Ahora, ¿estarías tú dispuesto a morir por alguien que haya matado a tu hijo? Nosotros matamos a Cristo. Y Cristo vino a morir por nosotros. ¿Qué amor? Sin afecto natural. Personas sin amor. El punto número 11 dice que habrán hombres implacables. Implacables. Salmo 140 del 1 al 3. Dice: líbrame, oh Señor, de los hombres malignos. Guárdame de los hombres violentos, que traman maldades en su corazón, que cada día provocan guerras, acusan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. Hombres implacables. Mira, cuando hablamos de un hombre implacable, estamos identificando a esa persona con un carácter violento en extremo, alguien que es violento por naturaleza, ¿verdad? Alguien que no tiene escrúpulo de nada, alguien que es inflexible, alguien que tiene el corazón endurecido, alguien que no tiene afecto natural, quiere decir, no tiene ¿qué? Amor. Estamos hablando del implacable, es así. Este tipo de hombre pareciera haber perdido la humanidad y su capacidad de conmoverse por algo. Esas personas, los implacables, lo que le suceda al vecino o al que esté a su lado o al prójimo que está al lado, no le interesa. A mí como si implacables. ¿Sí? En otras palabras, mis hermanos, la vida humana no tiene ningún valor por las personas con este tipo de carácter. Y te cuento, hace 2 semanas tuvimos una situación en Los Ángeles donde vino alguien y le disparó a 2 policías dentro de su carro. Que los policías, gracias a Dios, están vivos. Implacables. Bloquearon el hospital y la gente decía que se mueran, que se mueran. Eso es implacables. Mira, tú puedes tener algún resentimiento por algo, pero si hay un amor dentro de ti, implacables, y lo estamos mirando. Pero ¿qué dice el Evangelio sobre esto? Mis hermanos, el único que cambia el corazón de piedra por un corazón de carne es el Evangelio de Cristo. No hay otro. Cristo transforma el corazón. Cristo, si tu corazón es duro, Él te lo pone blando para que tú adores a Dios, para que tú ames a tu prójimo, para que tú ames a tu hermano. Cristo, el Evangelio nacional. ¿Qué produce el Evangelio? Una vida de paz. ¿Quién es Cristo? El príncipe de paz. El Evangelio es el único que puede hacer eso.
El Evangelio es poder de Dios para salvar a los hombres de sí mismos. ¿Te recuerdan Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Verdad? El único que puede salvar a los hombres de sí mismos, de su propia identidad, y los traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo, es el Señor. No hay otro. Entonces, implacables, acabamos de mirar. Vamos entonces al punto número 12. Habrán hombres calumniadores. ¿Qué es una calumnia? Una calumnia es una acusación falsa que se hace con malicia para hacer daño a otro. ¿Alguien ha estado bajo calumnia algún día? ¿No? Yo le puedo regalar algo, prestar algo. Mira, la palabra dice que la blasfemia se dirige hacia Dios, pero la calumnia se dirige a los hombres. Nos calumnian, te van a calumniar. Si eres portador de la gracia, si eres portador de Cristo, si eres portador del Espíritu Santo, te van a calumniar. No creas que ser cristiano es ya, no, te van a calumniar. Mentirle a otro quebranta la unidad. Personas que mienten, personas que crean conflicto, personas que destruyen la confianza. Esas personas lo único que pueden hacer en su calumnia es romper las relaciones, y eso conduce a una guerra abierta en la iglesia. Por eso mi recomendación es cuidado a quien escuchas. Cuidado a quien prestas oído. Eso es muy importante. Pero ¿qué dice el Evangelio de estos calumniadores? Efesios 4:25. Por tanto, escuchen lo duro que es esto. Dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Deja de hablar de tu hermano. Somos un cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. El Evangelio, mis hermanos, va a transformar nuestra manera de hablar. Si antes éramos calumniadores, si antes éramos chismosos, si antes estábamos siempre pendientes de lo que otro hacía, el Evangelio, cuando el Cristo toca tu corazón y lo convierte en un corazón de carne y hay amor en él, pues ya tú no prestas oído a eso. El Evangelio transforma nuestra manera de hablar. Nos saca del dominio de la mentira y nos traduce o nos introduce en el reino de la verdad. ¿Quién es el reino de la verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién es ese? Jesucristo. Hablar cada uno la verdad con su hermano. Punto número 13. Intemperantes. ¿Qué significa intemperantes? Otras traducciones dicen que son personas desenfrenadas. Desenfrenada quiere decir sin freno. ¿Usted ha visto un carro por una loma sin freno? ¿Qué hace? Lo que se encuentre por el camino, ¿qué? Lo arrolla. Dice Efesios 4:18. Han perdido la vergüenza. Se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Esos son los desenfrenados, los intemperantes. ¿Qué es intemperante? Acabo de decirlo, es una sociedad sin freno, desenfrenada, que usa la libertad como pretexto para hacer lo malo. El dominio propio desaparece. Viene entonces a venir una inquietud dentro del corazón de esa persona para hacer las cosas malas, para vivir sin desenfreno, para vivir sin control. Las personas desenfrenadas son manipulados por un sistema consumista, materialista y relativista. Desenfreno. Sociedad
desenfrenada, intemperante. Pero ¿qué dice el Evangelio de Jesús como antídoto para estos intemperantes? El Evangelio de Jesús es para los que tienen necesidad de médicos. Los intemperantes, los desenfrenados, creen que no necesitan del Señor, ni necesitan la ayuda de nadie. Bueno, el Evangelio de Cristo es para los que necesitan de un médico, para los que no pueden, para los que no saben controlarse a sí mismos, para aquellos que se rinden, trabajados y cargados, viniendo al descanso de una vida en yugo con aquel que nos hace descansar. La vida desenfrenada te lleva a un punto que estás cargado, trabajado, lleno de problemas, de situaciones. Pero dice Cristo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo. No dice el dinero te hará descansar, ni dice el trabajo te hará descansar, ni dice tu esposa te hará descansar, dice, y yo te haré descansar. Mateo 11:30 dice así, porque mi yugo es fácil. ¿Quién está hablando ahí? Y mi carga ligera. Mis hermanos, quiere decir esto, las cargas no se te van a ir, pero si estamos en Cristo, se las entregamos a Él y Él nos ayuda a llevarlas. Es diferente. Entonces ya no hay sobrecarga, ya no hay desenfreno, ya no hay esa intemperantez en las personas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. La Reina Valera dice, y ligera mi carga. ¿Verdad? Punto número 14. Crueles. Habrán hombres crueles. ¿Sabes lo que significa crueles? Otras Biblia nos dice que son salvajes. Salvajes. Dice Jeremías 6:23. Empuñan arco y jabalina. Crueles son. No tienen misericordia. Sus voces braman como el mar y montan a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, hija de Sión. ¿Qué es la crueldad? El diccionario define la crueldad como el que se deleita en hacer sufrir a los demás. ¿Tú has visto a alguien que se deleita en vez de sufrir? Tú dices, wow, pero se deleita en vez de sufrir. ¿Sí? ¿Lo has visto? Bueno, ese es un cruel, una persona cruel. El causar sufrimiento al prójimo, se ha dicho en muchas ocasiones que el hombre es el mayor enemigo del hombre. El hombre es el mayor enemigo del hombre. Las modernas leyes del aborto son crueles y salvajes para los más inocentes e indefensos. Dice la palabra, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Cada aborto es un asesinato a una persona. ¿Sabían? Esos hombres crueles que los vemos aquí y tienen cargos, quieren continuar con esa crueldad de matar. No podemos permanecer o permitir que esas personas continúen. Tenemos que, como cristianos, hacer la ley de Dios. Dios es el que da la vida. ¿Quiénes somos nosotros para quitar esa vida? La salvación del hombre no puede venir en ningún caso del mismo hombre. La salvación del hombre solamente viene a través de Jesucristo. Por eso el Evangelio dice, fácil esto, la salvación pertenece a nuestro Dios. Apocalipsis 7:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. A Dios está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo, Dios mismo, ¿verdad? Mis hermanos, no es la capacidad
humana para maquillar su naturaleza corrompida mediante la religión. Solo la fe y el arrepentimiento contiene el poder de Dios para salvar al hombre de sí mismo. ¿Qué hay que hacer, pastor? Arrepentimiento y fe. ¿Cuándo? Ahora mismo. No mañana, no ahorita. Ahora. Si tú crees que tú no conoces a Dios, que tú no tienes a Dios, ahora ven delante de Él en arrepentimiento y fe. Ahora. No esperes. Pero el punto 15 dice que habrán hombres aborrecedores de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? No vamos a hacer una exégesis completa o complicada de eso. Bueno viene del bien y todos llevamos grabado en nuestras conciencias el bien y el mal. ¿Qué tú le enseñas a tu hijo desde que nace? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Por qué? Porque ya el mal viene incluido. Estábamos escuchando con Armando una enseñanza esta semana que decía, tú nunca has escuchado a nadie decir, ay Señor, hazme más asesino, o hazme más aborrecedor de lo bueno. No, tú siempre dices, ay Señor, dame más humildad, quítame lo malo que tengo, porque ya lo malo está ahí. Aborrecedores de lo bueno. Hay un bien común, una moral buena, leyes justas, aunque siempre estén supeditadas a interpretaciones diversas. Quiere decir, la gracia común de Dios. Esa gracia alcanza lo mismo el cristiano que no es cristiano. La gracia común de Dios. Si no existiera la gracia común de Dios, ya el mundo no existiera. ¿Por qué? Porque aún el que no conoce a Cristo sabe qué es bueno y qué es malo. Hay personas que no conocen a Cristo, pero ellos saben que si roban, van presos. Entonces ellos saben que robar es malo, ¿verdad? Entonces sí se sabe, ¿verdad? Hay un bien común, hay una gracia común. Dios es bueno y corrige al que ama. Aborrece lo bueno o aborrecer lo bueno sería en este caso llamar a la disciplina malo. Hay personas que no les gusta que lo disciplinen. Dicen que eso es malo para ellos. Pero dice Dios que al que Él ama, ¿qué hace? Disciplina. Entonces, la disciplina no es mala. Mucho más los que no quieren saber de la palabra de Dios. Dice Isaías 5:20, ay de los que llaman el mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mis hermanos, ¿os están mirando hoy? A lo bueno dirán malo. Valores y principios. Analicen lo que está sucediendo, analicen lo que está sucediendo. Ahora quemar ciudades es bueno. Eso es bueno. Pero ir a la iglesia es malo. Entonces la iglesia es cerrada. Todo lo demás abierto, porque es bueno. A lo bueno dirán malo. A lo malo dirán bueno. Por favor. ¿Bien? El Evangelio que nos enseña con los aborrecedores de lo bueno, el Evangelio nos enseña a discernir el bien del mal mediante una asimilación de la verdad que nos hace libres del pecado, que ese es el pecado que destruye al hombre. Lo que te destruye, mi hermano, no es tu pareja, no es el pecado. Eso es lo que nos destruye a nosotros, el pecado. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios no necesita que tú hables, ya Él sabe lo que tú estás pensando. A lo bueno dirán malo, y a lo malo le dirán bueno. Pero dice el 16 que habrán hombres traidores en estos últimos tiempos.
Mira lo que dice Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un video que tiene Juan Manuel, que hay un apóstol, un pastor, no sé de dónde, por ahí anda, que él dice que Judas fue salvo. Eso es una herejía. A lo bueno le dirán malo. ¿Por qué? Porque se escucha al hombre predicando y cuando él dice esa barbaridad todo el mundo, ¡amén! Mi hermano, que Judas fue salvo, porque Jesús cuando fue al infierno, al Seol, pues ahí vino Judas y él lo rescató y no sé qué. Eso es una persona que predica por el canal Enlace y las personas escuchan esas barbaridades. Traidores son enemigos de la amistad. Los traidores son enemigos de la buena relación entre los seres humanos. La traición, mis hermanos, es una de las cosas más devastadoras que existen. Cuando la traición se produce en el seno familiar, el dolor puede ser insufrible. El dolor puede llegar hasta la amargura a la persona. ¿Y sabe qué? Incluso ese dolor tan profundo que causa la traición puede llevar a la persona al suicidio. Lo puede llevar. ¿Cuánto más cuando aparece con una persona que nunca tú imaginaste que esa persona te iba a traicionar? Estamos hablando ahora de matrimonios, por ejemplo, que te casaste con ella o te casaste con él hasta que la muerte nos separe y de buena primera te enteraste que te engañó o tú engañaste. ¿Te has puesto en el papel del engañado? Mis hermanos, toda traición es una violación de la confianza. Por eso Judas no fue salvo. Y aquí está el versículo que lo confirma. Mira lo que dice Marcos 14:21. Te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, el que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber qué. ¿Fue salvo Judas? Y eso le puede pasar a todos los que traicionan. Entonces, wow, qué clase de prédica dio ese señor. Porque no es pastor, que viene Señor. ¿Qué dice el Evangelio sobre los traidores? El Evangelio de Jesús produce una transformación interna que afecta a todas nuestras relaciones externas. Grande es la fidelidad de Dios, tentado en todo, también en la posibilidad de traicionar el propósito del Padre. Cristo pudo haber traicionado el propósito del Padre, pero ¿qué fue Él? Fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo ha vencido. Cristo es el único que es fiable, es fiel. Su amor prevalece sobre cualquier juicio. Él escogió ser fiel y acabar la obra que le fue dada por su Padre. Él lo escogió. Y aparte de eso, Él es fiel y justo. ¿Cuántos creen que Cristo viene de nuevo? Amén. Eso Él lo dijo. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Él es fiel. Él no es hombre para mentir. Él volverá, Él lo prometió. Porque Él dijo en su palabra que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Tú lo crees? Su espíritu fiel ha sido dado a los suyos para que sean fieles y no le traicionen. Segunda Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, quien nos fortalece. Mis hermanos, el Señor nos protege del maligno. Pongamos toda nuestra confianza en Él. Pongamos toda nuestra fe en Él. Aunque no veamos
vemos ningún resultado. Él está en el asunto. Él tiene el control. Aunque nos desesperemos, aunque no veamos la luz al final del túnel, Él está ahí. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y Él lo dijo, yo estaré con ustedes cuando todo esté bien, cuando me parezca. ¿Cuándo dijo? Todos los días. Él está ahí. Pero dice el punto 17, que habrán hombres impetuosos. Dice un pensamiento que Miguel Núñez creo que lo tiene en uno de sus libros. Antes de hacer, tenemos que ser. ¿No? Antes de tú hacer algo, tú primero tienes que serlo. Tenemos que serlo. O sea, las obras de cada persona son el resultado de su propia naturaleza. Tú vas a hacer lo que está en tu corazón. Tú vas a hacer de lo que estás lleno. Creo que esta semana puso un estudio de un vaso de limonada o algo así, ¿verdad? De café, un vaso de café. Si tu taza está llena de café, pues vas a tomar café. Pero si no tiene café, no vas a tomar café. Entonces, aquí se nos está diciendo impetuosos. ¿Qué significa impetuosos? Los impetuosos son los que se mueven de modo violento y rápido. Impetuoso también significa comportarse de una manera impulsiva o irreflexiva. Ellos ni analizan lo que están haciendo. Se impone la acción sobre la reflexión. Primero hago y después analizo. ¿Tú sabes la cantidad de problemas que eso trae? Primero hay que analizar y después hacerlo. Porque hay veces que hacemos, hay gente que dice, no, hazlo y después nos vemos en el camino. No. Eso es un peligro. Primero vamos a ver cómo es la cosa para poder hacer. ¿Verdad? ¿Cuántos matrimonios han ido a la quiebra porque han dicho, no, vamos a hacer este gasto, de todas formas tenemos garantizado un trabajo? Y de buena primera el trabajo te dicen, oye, se acabó el trabajo y ahora... No, tú tienes que contarlo con lo que tú tienes. A ver, mi amor, ¿cómo está la cuenta de ahorro? No, sí, nos da para el viaje. Ok, vamos entonces. No, espérate, no, espérate. Acuérdate que la palabra dice, si Dios quiere, haremos esto o aquello. No es si yo quiero. Se impone la acción sobre la reflexión, por lo tanto se cometen más errores cuando hacemos eso. No se piensa en las consecuencias, solo en llegar para volver a empezar de nuevo. Voy a hacer esto porque yo creo que es lo necesario para mí ahora. Pero tú no te has puesto a analizar las consecuencias que puede traer eso. Entonces después regresas al mismo lugar y estás en la misma cosa. Pero peor, ¿por qué? Porque hiciste un gasto. Entonces, analicemos, no seas impetuoso, no seas rápido para hacer las cosas. Tranquilo, analiza, ora a Dios, habla con tus hermanos, ¿verdad? Dios está en control, ¿verdad? En lo que uno pueda ayudar, pues trataremos de ayudar, pero tranquilo, ¿verdad? ¿Qué dice el Evangelio sobre los impetuosos? El príncipe de paz ha venido. Su mensaje vuelve a resonar en nuestros oídos con este llamamiento. Mira lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás cargado? ¿Estás cansado? Vete al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste de rodillas al Señor? Vete al Señor. Habla con el Señor. Él está en control. Él está en control. Punto 18. Habrán hombres envanecidos o infatuados. Primera de Corintios 8:1. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Mis hermanos, envanecerse es provocar vanidad y soberbia sobre sí mismo o sobre otros. Ambos supuestos son especialmente dañinos. Caer en la vanidad
es entregarse a uno mismo como el centro de todas las cosas. El hombre de hoy es cuidado a autoengañarse. Hace cualquier cosa por pura vanidad personal. Voy a hacer esto para que me vean. Voy a hacer esto para que vean que yo puedo. Voy a hacer esto para... Todo es vanidad personal, ¿sí? Aunque sepamos que lo que dicen de nosotros no es del todo cierto. Preferimos creerlo mientras se nos adule y fortalezca nuestra necesidad de reconocimiento. El hombre siempre tiene una necesidad de que lo reconozcan. ¿Sí? Pero ¿qué dice el Evangelio sobre los infatuados, los envanecidos? Cuando el diablo, se recuerda cuando el diablo tentó a Jesús y le dice, te daré todos estos reinos y la gloria que está incluida en todo eso. ¿Qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, vete. O sea, Jesús reinando en nuestro corazón es el antídoto para vencer cualquier vanidad. Amén. Él es el antídoto para vencer cualquier vanidad. Así que, cuidado, mis hermanos. Pero dice el 19, habrán hombres amadores de los placeres más que de Dios. Ya estamos terminando, nos falta uno. Lucas 8:14 dice así: y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Esa palabra es la dura, ¿verdad? Definitivamente, mis hermanos, la cultura del placer se ha instalado en la sociedad postmoderna actual. El placer, todo es querer placer. Su búsqueda del placer ocupa los mayores esfuerzos del ser humano actual. El ser humano actual ha abandonado la cultura del esfuerzo. Ya no es necesario hacer un esfuerzo. Ya el ser humano actual ha abandonado la disciplina, la abnegación, el saber que hay que sacrificarse, que hay que poner de nosotros, de nuestra parte, abnegación, disciplina, esfuerzo nuestro. Todo eso, la generación actual lo ha abandonado y está siendo inspirada por las cosas placenteras, las cosas que le dan placer. Nosotros actualmente en esta sociedad que estamos viviendo hemos invertido el mandamiento. Dice el mandamiento, escuchen bien esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero ahora la sociedad actual lo cambió por este otro: amarás los placeres y deleites poniendo toda tu fuerza en conseguirlos. Hemos invertido el Evangelio de Jesús por el Evangelio de los placeres y de los deleites. ¿Sí? Nos motiva aquello que nos hace sentir bien, como la música, el baile, el teatro, la pertenencia a un club social que nos da reconocimiento y suple las necesidades anímicas del hombre. Por ello es tan fácil engañar a esta generación. Todo lo que tú ves en anuncios en la televisión son cosas para eso, para invitarte a eso. No nos engañemos, una gran parte del esfuerzo de las iglesias está dirigido a conseguir que sus miembros alcancen placer. Porque las iglesias no se apartan de eso. Hay iglesias que buscan eso en sus congregaciones. Ellos buscan que en sus congregaciones las personas alcancen placer, sea emocional, sea físico o sea espiritual. Lo de ellos es que las personas salgan bien, como ellos quieren. Estoy bien, sentí la presencia. Pero bueno, te cuento algo. La Biblia nos dice que tenemos que sentir la presencia. La Biblia dice que tenemos que creer a la palabra. La idolatría por el placer ha confundido nuestros sentidos. El yugo de los deleites temporales del pecado pasa factura siempre. Y cuando viene a cobrarlas, quedamos definitivamente sometidos a su poder. ¿Pero qué dice el Evangelio de los amadores de los placeres más que de Dios? El Evangelio, la palabra de Dios, le dice a Moisés:
Hebreos 11, 24 y 27. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando con mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Eso fue Moisés. Hermanos, escuchen, la palabra eterna nos va a librar del engaño de los placeres temporales de este mundo. Dice la palabra que tenemos que tener la mirada puesta en las cosas de arriba y no las de la tierra. Cuidado, amadores más de los deleites que de Dios. Cuidado. Pero miren lo que dice el versículo, el punto 20. Habrán hombres que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad. Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Mis hermanos, la doctrina de la piedad es una sana doctrina. Una sana doctrina. Pero aparentar piedad puede producir algunos casos, o en algunos casos un buen negocio, como lo que hay ahora en las falsas doctrinas. ¿Sí? Se creen piadosos, la gente lo ve y dice un pastor, un apóstol, esto, lo otro. Y por atrás, ¿qué? Apariencia de piedad. Con palabras infladas, un tono modulado y una puesta en escena aparentemente benefactora, cobijan intereses ocultos, falsa piedad, falsas profecías de bienestar y éxito para conseguir beneficio propio. Y eso lo estamos mirando, ¿o no? Muchos han encontrado una buena forma de ganarse la vida en el ámbito religioso. Pastores asalariados. Solo le interesa su salario, lo que ganen, no importa lo que pase. Y después que se hacen multimillonarios robándole a la oveja, lo bueno es que el Señor no se queda con nada. El Señor todo lo saca a la luz. Ya ustedes escucharon lo que está saliendo por YouTube, ¿verdad? Yo salí de esa iglesia. ¿Están escuchando lo que pasó ahí? Si no lo saben, búsquenlo. Se están divorciando, búsquenlo. ¿Qué da eso? Mis hermanos, la palabra de Dios es la palabra. Un pequeño grupo de personas se monta un negocio familiar, se fabrica un producto con apariencia de evangelio, apariencia de unción, con apariencia de piedad, y a proclamar unas cuantas palabras de la Biblia a nuestros intereses y antojos. Ellos dicen que el ministerio ellos se lo pueden dar a su próxima generación. No, pero si el llamado es de Dios. Yo puedo ser pastor y ninguno de mis hijos serlo. El llamado es de Dios. Ah, no, ellos. ¿Por qué? Porque la apariencia de piedad, pero lo que hay detrás de eso es esto que está aquí. ¿Pero qué enseña el Evangelio de Jesús? Lucas 12:1. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hermanos, debemos madurar para poder discernir lo precioso de lo vil, lo santo de lo profano, el bien del mal. El alimento sólido es solamente para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal y no ser llevados por todo viento de doctrina. Cuidado, tenemos que seguir la verdad en amor. Y para finalizar, el versículo 5 termina con esto. A estos evita. ¿A quiénes? A todos estos que hemos visto. A estas 19 o 20 características que hemos visto. A esos evita, dice la palabra.
Hay personas a las que debemos evitar. Esta no es una cuestión, escucha esto, de cobardía. Sí, porque muchos años, pero imagínate. No, esto no es cuestión de cobardía, esto no es cuestión de que tú estás despreciándolo, ¿verdad? Esto no es cuestión de desprecio, esto es una cuestión de protección. Y más un pastor tiene que proteger a sus ovejas. Hay veces que el pastor va a actuar de una manera que tú dices, pero ¿cómo es posible? Porque estoy actuando para proteger las ovejas. ¿Verdad? Hay que proteger. ¿Quién lo va a proteger? ¿Tú? No, lo tengo que proteger yo. Porque a mí fue dado el llamado. ¿Verdad? Soy yo. Mira lo que dice el salmista, Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores. O sea, el apóstol Pablo nos da por hecho que su discípulo se va a encontrar ya en su tiempo con hombres de un determinado carácter, a los cuales debe evitar. ¿Qué hombres son estos? Los que hemos estudiado hasta ahora. Joven Timoteo, a estos evita, a todos estos, lo que te he dicho. Dice Tito 3:10. Escucha esto. El hombre que causa divisiones una y otra vez hay que desecharlo. Ahí lo dice, no lo digo yo. Más adelante, en este mismo capítulo, el apóstol va a hablar, y mi esposa habló sobre el capítulo 16 y 17, del hombre de Dios, aquel que debe tener la verdad de la palabra como el fundamento de su vida. Pero ahora, Timoteo debe evitar la compañía de ciertas personas que dicen y no hacen. Confiesan una cosa, pero viven otra. Por sus frutos se les conoce. El carácter de los hombres de los últimos tiempos tiene una característica que lleva a los justos a experimentar soledad. Te van a desechar, te van a dejar solo. ¿Sí? El profeta Isaías menciona la soledad en muchas ocasiones como experiencia de los hombres de Dios. ¿Eres un hombre de Dios? ¿Estás llevando la palabra como debe de ser? Te van a abandonar, te van a desechar, te van a calumniar, te vas a quedar solo. Pero, ¿qué dice el Evangelio? El Evangelio nos une al hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Mi hermano, ¿estás tentado? Cristo, la solución. Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No te canses, no desmayes, sigue, continúa, persevera. Jesús es nuestro modelo. Debemos poner nuestra mirada en Él y mantener la comunión con aquellos que están siendo moldeados a su imagen, no con todos. Dice la frase: cuando reconozcamos que somos incapaces de cambiarnos nosotros mismos, entonces empezaremos a avanzar con las fuerzas del Señor. Cierren sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que has traído, Señor, por medio de este vaso, de este día. Gracias por esta miniserie de levantarnos del sueño. Necesitamos levantarnos del sueño. Muchos están adormecidos mirando que la situación está como en los días de Lot y los días de Noé. Señor, que estamos mirando las características de los hombres que están gobernando en estos últimos tiempos, Señor. Padre, ayúdanos a nosotros a no desmayar, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a apartarnos de todas esas personas, Señor. Queremos ser libros abiertos, libros que podamos abrir para que tu evangelio, tu palabra, tú mismo, Señor, seas glorificado cada vez que vayamos a algún lugar. Ayúdanos, Señor, apártanos de todas estas personas que hablan el evangelio. Ayúdanos a orar también por ellos.
pero que no tengamos, Señor, esa comunión por ellos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado y te pedimos, Señor, que nos ayude para comenzar con esa serie del libro de los Colosenses, Señor. En Cristo estamos completos, no necesitamos más. En Él estamos completos. Queremos más. Ayúdanos, Señor. Nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias, pastor. Si puede tomar asiento, por favor.